Roland Doy, el niño que creían poseído por el diablo y cuya historia sirvió para la inspiración para El Exorcista. Varios medios en Estados Unidos aseguran que el hombre había fallecido en el año 2020, poco antes de cumplir 86 años de edad. En 1973, El Exorcista se convirtió en un fenómeno cultural. Lo que muchos no sabían es que la novela en la que se basa está inspirada por hechos reales, en la que quizás sea una de las experiencias más extraordinarias de su tipo en la historia religiosa reciente. Un joven de 14 años de Mount Reid, a unos 15 kilómetros de Washington D.C., fue liberado por un sacerdote católico luego de ser poseído por el diablo, reportó el diario estadounidense The Washington en el año de 1949, el 20 de agosto. Citando fuentes católicas, el periódico aseguró que para lograr liberar al joven de la posesión demoníaca, este había tenido que ser sometido a entre 20 y 30 exorcismos, durante los cuales había entrado a un griterio vociferado, groserías y frases en latín, un idioma que nunca había estudiado, cada vez que el sacerdote llegaba al punto climático del ritual. Un tiempo después, no muy lejos del lugar donde había ocurrido todo esto, un joven llamado William Peter escuchó la historia por primera vez mientras estudiaba en la Universidad de Georgia. Los reportes de la prensa de 1949 decían que el joven de 14 años, identificado como Ronald Doe, es un apellido genérico que se usa en Estados Unidos para mantener el anonimato de las personas, empezó a escuchar extraños sonidos que provenían de las paredes de su habitación apenas unos días después de la muerte de una familiar cercana. La tía Twilly, cuentan documentos de la Universidad Católica de St. Louis en Missouri, era particularmente cercano al muchacho. Algunos reportes aseguran que fue ella quien lo introdujo a la tabla de la Ouija, un juego concebido en el siglo XIX, cuando el espiritualismo se convirtió en un fenómeno religioso. Los sacerdotes de la Universidad de Louis fueron quienes llevaron a cabo los exorcismos. Según la prensa, en la época, la familia creía que los intentos del chico por contactar a su tía a través de la Ouija habían sido desencadenante de los fenómenos paranormales que estaban experimentando. Aseguraban que habían sillas moviéndose solas, que la cama de rol se sacudía de manera extraña y que los pisos que tenían marcas profundas sin explicación, como si alguien arrastrara muebles pesados. Al ver que ni los médicos, psicólogos o psiquiatras podrían ofrecer respuestas satisfactorias sobre lo que estaba sucediendo, la madre del joven acudió con un pastor luterano, Luther Miles Scholl, quien les recomendó visitar a la comunidad católica en Washington, dada experiencia que la Iglesia Católica tiene con los casos poseídos demoníaca. El poder de Cristo te obliga. Los diarios de Bishop cuentan detalles de los casi 2 meses de rituales en los que los sacerdotes llevaron a cabo entre marzo y abril del año de 1949. Se continuaron las oraciones del exorcismo de Ronald. Convulsionó violentamente, luchando con su almohada y sus ropas de cama. Los brazos, piernas y cabeza de Ronald tuvieron que ser controlados por 3 hombres. Las contorsiones revelaban fuerza física más allá del poder natural. Roland escupía en el rostro de los que sostenían y oraban. Escupía las imágenes religiosas y a las manos de los sacerdotes. Se estremecía cuando lo rociaban con agua bendita. Luchó y gritó en voz demoníaca y aguda. Las autoridades eclesiásticas de St. Louis cerraron el caso sin dar declaraciones públicas sobre el tema, buscando proteger la identidad de Roland. Sin embargo, en agosto de 1949, el pastor luterano de la familia habló con el diario de Washington, que habló públicamente la historia que determinaría llegando a los oídos de William Peter. Pero a pesar de lo llamativo que fue el caso cuando se publicó y el masivo éxito que lograron tanto el libro como la película que fueron inspiradas por este, Roland logró mantenerse en el anonimato. A lo largo de los años, diferentes autores que investigaron lo que sucedió identificaron a Ronald como el hombre nacido en 1935 en el estado de Maryland, que trabajó como ingeniero aeroespacial para la NASA. En el año 2021, varios medios en Estados Unidos aseguran que el hombre había fallecido en el año 2020, poco antes de cumplir 86 años de edad. El relato de Gabriela Victoria, la niña poseída. El verano agonizaba, habían sido días intensos, luminosos, y esa tarde, con el aire fresco que anunciaba el invierno, algo pasó en el rostro de Victoria, que se apagó. Recordaba a su madre, al contarle al padre Aristeo lo que sucedía. Se encerró, no sale de su cuarto, tira todas las cosas, grita, gruñe, yo creo que se le metió el diablo, decía doña Carmela. Padre, creo que mi hija perdió el alma, insistía la mujer al sacerdote, quien con un libro de oraciones en la mano analizaba la escena. Mientras percibía
Olía el fuerte olor a albahaca, incienso y alcohol, en la habitación en la que a veces hacía sala, comedor y cocina. Ya trajiste a un brujo, ¿verdad? Lanzó el padre en tono recriminatorio. Ustedes no entienden, o están con Dios o están con el diablo, a sabiendas de las traiciones de la región. No, padre, no diga eso, se defendió doña Carmela. Vino la señora Chagala, le dio un poco de agua a mi niña e hizo la oración de siempre. Mira, esta que usted conoce, y le mostró el clérigo del papel en donde pudo leer: hermana, para que te proteja, que nadie te moleste. Por este señor te pido que antes de que cante un gallo, no me niegues en las buenas obras. Quiere que la hermana salga limpia, que se aleje la envidia. Oh Padre, te pido de corazón que la hermana quede limpia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios por todos los siglos. Amén. El padre Aristeo movió la cabeza mientras seguía analizando la escena. Sus sentidos estaban al 100, en alerta total. Le había reportado al obispo el caso de una posible posesión y el prelado le había dado una autorización expresa para poder proceder en caso de que las evidencias lo llevaran a la conclusión de una posible posesión demoníaca. Por eso lo miraba con detenimiento, porque sus sentidos se encontraban en alerta. Hace apenas algunos días se había enterado de la publicación del padre Amor Continua, la biografía oficial de un libro sobre la vida del padre Gabriel Amor, un exorcista que se hizo muy famoso por sus libros y en conferencias en donde contaba sus luchas contra el demonio. Ahí, en esa casa de Catemaco, a donde había sido llamado por una familia angustiada, el padre Aristeo, recordaba el clérigo italiano en una entrevista. Un día estaba exorcizando a un poseído. A través de su voz, Satanás me hablaba. Me escupía encima insultos, acusaciones y amenazas. Sin embargo, en un cierto punto me dijo: cura, vete, déjame. Vete tú, le respondí. Por favor, vete. Contra ti no puedo hacer nada. En nombre de Cristo, dime por qué no puedes hacer nada. Porque estás demasiado protegido. Porque tu señora la Virgen, tu señora te rodea con su manto y no puedo alcanzar. Al recordar ese texto, el padre Aristeo pidió a la madre que se pusiera a rezar el rosario con él. Pidamos a la Virgen que te proteja a tu hija y nos proteja a todos. Si el maligno poseyó a tu hija, ella, la señora del cielo, nos ayudará a liberarla, insistió el padre, mientras rezaba Padres Nuestros y Aves Marías. Los gritos y las groserías, la rompedera de cosas de Gabriela Victoria cesaron. No hay que confiarse, dijo el padre en voz baja. Es la calma que anuncia la tormenta, añadió. Y así en el acto abrió su libro de exorcismo y rezó: te ordeno, Satanás, sal del cuerpo de Gabriela Victoria, sierva de Dios. Te ordeno, Satanás, príncipe de este mundo, que reconozcas el poder de Jesucristo. Vete de esta criatura. Te ordeno, Satanás, sal de esta criatura. Vete, vete, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En silencio, aunque le temblaban las piernas, el padre Aristeo siguió rezando. El olor a incienso, albahaca y aguardiente saturaban su cerebro. El alma regresó a su cuerpo cuando escuchó cómo Gabriela Victoria se levantó de la cama y se acercó a su madre para abrazarla. Bendito Dios, dijo el padre en su interior, mientras veía a la madre y a su hija acurrucadas, llorando. Padre, le dijo a Gabriela Victoria al clérigo, quiero hablar con usted en privado. Sí, hija, con gusto. Mamá, se me antoja un caldo de pollo, le comentó la joven a su madre. En la soledad de la habitación, la muchacha le confesó al padre que estaba poseída